En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico independiente. Hola, soy Cecilia Orozco y estamos en el podcast de la revista Raya. Este es el primer capítulo del 2025. Hoy vamos a tratar de entender entre todos un capítulo escalofriante de la guerra, del conflicto armado de Colombia. Hallazgos de restos humanos muy cerca del centro urbano de Medellín, en un sitio conocido como La Escombrera. Invité al magistrado director de esa investigación, es magistrado de la JEP, Gustavo Salazar. Magistrado Salazar, muchas gracias por venir al podcast de la revista Raya. Cecilia, gracias a ustedes por la invitación y que esta sea una oportunidad para aclarar muchas cosas. Bueno, de acuerdo. Entonces, para empezar aclarando, quisiera, porque una cosa es, las personas que viven en Medellín, los antioqueños saben qué es La Escombrera, pero no todo el país lo sabe. ¿Qué es La Escombrera? La Escombrera es la parte alta de la Comuna 13. La Comuna 13 es el sector centro-occidental de la ciudad de Medellín, está muy cerca de la Alpujarra, realmente cuando esto hacia el occidente de la Alpujarra, y es la parte alta en una zona que conduce hacia el corregimiento de San Cristóbal. Entonces la Escombrera y la Arenera, que son las zonas periféricas de la Comuna 13, que conectan ya con San Cristóbal, son la parte más alta, con carácter rural o semirural, de la Comuna 13 de Medellín. Son zonas deprimidas. Son zonas de... Estoy hablando socialmente. Sí, básicamente la Comuna 13 tiene ese carácter, pues tiene un carácter mixto porque la parte de abajo es más de clase media y en la medida en que se va subiendo hay pues asentamientos que son mucho más, mucho más espontáneos, tiene otra formación no legal. La Escombrera, si uno la pudiera definir, podría decir que es un botadero de residuos industriales, un botadero de desechos. ¿Qué es? Exactamente, ese es el sentido de la Escombrera. La Escombrera era un lugar de deposición de desechos, básicamente de construcción, no tanto como un basurero, sino de material de construcción, de resultado de demoliciones y ese tipo de cosas. Es que se ha puesto en las noticias en estos días, desde diciembre hacia acá, se ha puesto en primera página el sitio de La Escombrera como un lugar en donde la JEP, usted como director de la investigación precisamente, y por eso lo invité hoy, encontraron unos restos humanos en La Escombrera. O sea, debajo de todos los escombros estaban los restos humanos. Sí, exactamente. Hemos tenido que remover cerca de 40,000 metros cúbicos de escombros para llegar al punto donde llegamos. Eso es básicamente una montaña, es un área priorizada de cerca de 3,000 metros cuadrados. Correspondería a algo así como una extensión de 150 metros por 50 por más o menos 25 metros de profundidad. En la zona en donde entramos encontramos los cuerpos. Estamos hablando de más o menos unos 4 metros de profundidad, pero para llegar a ello tuvimos que hacer unos taludes y excavar desde la zona más alta, que implicaba 27 metros de profundidad. Esta no es una historia reciente, es una historia de bastantes años, entiendo que más de 20. Las que se llaman madres buscadoras, que son mamás, esposas, hijas, hermanas de personas desaparecidas en el conflicto armado, han venido denunciando hace más de 20 años que sus seres queridos, o los restos de sus seres queridos, quedaron ahí en La Escombrera. ¿Por qué antes no se había investigado y por qué es la primera vez, casi 25 años después, que se encuentra que en realidad estas señoras tenían razón? A ver, lo primero es cómo llegó la JEP a La Escombrera. La Escombrera, nosotros llegamos a la Escombrera a partir de una petición que eleva un grupo de peticionarios, básicamente de la Corporación Jurídica Libertad, Adriana Arboleda y otra serie de personas, incluido el Móvice, sobre 16 lugares de inhumación irregular, básicamente lugares clandestinos en donde podrían encontrarse cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada. Uno de los 16 lugares era el de La Escombrera. Eso se presentó en el año 2018. El Tribunal para la Paz, en la sección para casos de ausencia de reconocimiento, a la cual yo pertenezco, abocamos conocimiento el 14 de septiembre del año 2018 y empezamos a abordar los diferentes 16 casos. El caso 17 es el cementerio de Abeiba, el de las Mercedes de Abeiba, que ha sonado tanto. Sí. Y hallazgos también impresionantes. Exactamente. Fosas comunes debajo de los... Sí, exactamente. Entierros irregulares que básicamente estaban acorde o conforme con falsos positivos, con los casos 013
víctimas de homicidios ilegítimamente presentados como muertes en combate. Y La Escombrera iniciamos a recaudar información de manera muy pausada, porque es una zona con mucha importancia estratégica, sonora, simbólica y, entre otras, económica, por el desarrollo de actividades tanto de deposición de escombros hasta un cierto momento y la explotación de arenas posteriormente, que todavía se realiza en el sector sur de La Escombrera. Se realizó una audiencia el 18 y 19 de julio del año 2019. Empezamos a decantar qué había pasado, qué se había hecho, hacer el inventario. Perdóneme, lo interrumpo. ¿Cómo pueden avanzar en un proceso tan incierto? Porque lo que yo entiendo que tenían al principio, supongo que debían tener las informaciones que venían de investigaciones de la justicia ordinaria o de algunos otros procesos penales, pero también de las versiones de oídas de las personas que viven en la Comuna 13, pero ¿cómo pudieron avanzar hasta el punto en que está hoy? Bien, ahí hay varias cosas. Lo primero es que se entrega un informe por parte de las Madres Caminando por la Verdad. Se entrega un informe en el año 2018. Nosotros recibimos el informe, lo recibo yo personalmente con la magistrada Reina de Los Ángeles y María del Pilar Valencia. Recibimos los tres el informe. Esa es una forma de activar la competencia de la jurisdicción. Estaba la petición previa, entonces ya había dos elementos que hacían confluir que La Escombrera y Operación Orión y todo ese momento de violencia de los años 2001, 2002 y 2003 estaba en el foco y era un escenario principal en donde había un reclamo por esclarecimiento. Nosotros lo que hicimos fue empezar a recaudar información porque sabíamos que la Justicia Ordinaria y Justicia y Paz habían realizado acciones y diligencias en relación con La Escombrera para saber si actuábamos o no, si declarábamos la competencia, si abocábamos conocimientos y decretábamos la medida cautelar. Y por eso la primera audiencia, entre otras en julio del año 2019, se cita entre otras a la Fiscalía General de la Nación, que da cuenta de los tres polígonos que eran las áreas de interés. Un polígono es un área de interés. Sí. En donde podían haberse de interés forense. Ellos habían realizado una serie de excavaciones en el año 2015 en el llamado Polígono 1 y no habían encontrado nada. Creo que se removieron algo así como 14.000 metros cúbicos. Es más o menos un tercio de lo que hicimos nosotros. Y las acciones, después de un par de meses, creo que fueron 2 o 3 meses, se suspendieron y no continuaron. Básicamente el dictamen fue un poco como aquí no hubo nada, no se encontró, entonces pues básicamente no hay nada. Y ahí quedó. Es una operación muy costosa en términos económicos y por eso en la justicia ordinaria no había como mucho interés en hacerlo, porque implica una serie de competencias y de recursos que normalmente la ordinaria no tiene. Y tiene que vincular o buscar recursos de otra manera. Nosotros asumimos el reto. También por las dificultades de hallazgo, me imagino yo. Yo me imagino que también porque es iniciar una gran labor con unas posibilidades muy inciertas. Es decir, hay una enorme incertidumbre de los hallazgos. De hecho, nosotros consultamos en la sección del tribunal, consultamos forenses y la regla general de los forenses es muy difícil. Ya se hizo por parte de la Fiscalía. No creemos que vayan a encontrar, o si van a encontrar va a ser muy difícil y va a ser muy costoso. Entonces la regla será... También debe haber razones políticas. Tal vez usted no lo podrá decir, pero yo sé. Es posible que haya intereses políticos en no buscar demasiado, pero pues para nosotros en términos de jurisdicción nosotros lo hemos hecho y lo hicimos tanto en La Escombrera, que señala como a ciertos actores en particular, como el cementerio de la Unión Penella, de víctimas de reclutamiento ilícito por parte de las FARC, en el caso 07. Ahí se recuperaron creo que 43 cuerpos y ya se han identificado varios de los niños víctimas. Nosotros no tenemos... Víctimas de la guerrilla también, porque a ustedes los acusan. Nos vamos a desviar un poquito, pero sí, rápidamente regresamos a lo que nos interesa, que es La Escombrera. También han encontrado restos humanos de víctimas de la guerrilla. Claro. Okay. De hecho, es lo que pasa en el cementerio de la Unión Penella. Pero eso no suena tanto, porque no sabemos, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y ya las actuaciones judiciales entran en el escenario del discurso público, político y mediático, en donde nosotros tenemos, digamos, un alcance limitado. Digo un alcance limitado porque sí tenemos alcance en la medida en que hacemos énfasis en comunicación sobre ciertos puntos, pero a veces hacemos énfasis y los medios
toman ciertas cosas y otras no las difunden. Y eso ahí no es un termómetro que no sabemos. Entonces nosotros lo que hicimos fue recuperar lo que estaba en la justicia ordinaria, se citó a la Fiscalía General de la Nación, se recopiló el material que estaba en Justicia y Paz, se empezaron a tomar testimonios y de hecho en octubre del 2019, en el marco de una audiencia que era para el caso de Hidroituango, hubo una información sobre restos óseos, estructuras óseas que estaban depositadas en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, provenientes del Jardín Cementerio Universal. ¿Cuál es el punto con el Jardín Cementerio Universal? Porque la escombrera es una búsqueda mucho más compleja. Y era que habíamos iniciado una inspección judicial al Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, y encontramos que la Universidad de Antioquia tenía un convenio con la Alcaldía de Medellín en donde le entregaba unas decenas de cuerpos para los estudios de los estudiantes de la maestría de osteología forense. Y ahí había una serie de convenios realizando un trabajo sobre Hidroituango, sobre unos restos humanos trasladados desde el cementerio indígena Nutabe de Oro Bajo, en donde habíamos encontrado, había menciones sobre posible deposición de cuerpos de personas halladas en el río Cauca, que encontramos entre otras 2 cuerpos con signos de violencia. Voy a contar, esto es una anécdota. Encontramos, el equipo forense bajó una de las cajas, estábamos buscando los del cementerio de Oro Bajo de Hidroituango, y bajó unas cajas. Hubo un error, le entregaron unas cajas, ellos abren 4 cajas y me llama, el equipo forense me llama, aquí hay algo, me dice, magistrado, por favor, venga, yo estaba en la ciudad de Medellín. Eso fue creo que el 29 o 30 de octubre del 2019, me acuerdo perfectamente. Y los forenses me muestran las cajas y me dicen, aquí hay unos restos forenses, no corresponden al cementerio de Oro Bajo de Hidroituango, pero lo primero que tienen son signos de violencia. Yo le pido, levanto un acta y digo, por favor, levantemos el acta y dígame qué sucede. Toma un cráneo, me acuerdo de uno de los forenses, y levanta el cráneo y dice, esta es una víctima con violencia posiblemente perimortem, que es la que genera la muerte, que era un disparo en la base craneana con entrada de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, me acuerdo perfectamente. Muy impresionante. Sí, entonces dije, inmediatamente decreté la inspección judicial de todo el laboratorio y recuperamos a partir de ese... ¿Pero eso qué tiene que ver con la Ahí voy. Porque fueron 69 cuerpos. ¿Por qué en el marco de esas medidas? Porque el Jardín Cementerio Universal queda en la parte de abajo de la comuna, hacia el río, y ese era el cementerio, un cementerio público de los pobres de Solemnidad de Medellín, y allí era donde se enterraba a las personas no reclamadas, que llamamos cuerpos identificados no reclamados, o a los cuerpos no identificados. Y decretamos una inspección y terminamos encontrando que había cuerpos, inhumaciones ilegales. ¿Por qué? Porque uno de los testimonios que recuperamos en algún momento señalaba que posiblemente víctimas de la Comuna 13, de Operación Orión o de operaciones realizadas o de acción de grupos ilegales, entre otras de los grupos paramilitares y posiblemente de milicias, habrían podido ser enterrados en el Jardín Cementerio Universal. Y entonces nosotros a partir de eso tenemos 69 cuerpos del Centro de Estudios de Osteología de la Universidad de Antioquia, y tenemos 182 cuerpos del Jardín Cementerio Universal. En esa labor duramos, del Centro de Osteología, duramos como 6 meses, y en el Jardín Cementerio Universal duramos casi 3 años. Eso es paralelo al desarrollo de la escombrera. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿dónde están enterrados los muertos desaparecidos, los desaparecidos, que suponemos, básicamente partimos del supuesto de que posiblemente estén muertos? Entonces, ¿en dónde los enterrara? Y esa es la búsqueda. Según las organizaciones civiles de derechos humanos en Antioquia y Medellín, creo que hay más de 500 cuerpos, 500 desapariciones denunciadas, digamos así. En Antioquia son algo más de 23.000, si mal no recuerdo exactamente. Sí, total, en Antioquia. Y en la cifra de 500... La 500 hace referencia a la Comuna 3, es un dato... Solamente. Sí, es un dato que da la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La magistratura nosotros construimos en la sección durante el año de 2019 y 2020 un universo, lo que llamamos un universo provisional de hechos, que nos dio algo así como 459 víctimas. Y solamente de la Comuna 13. Solamente de la Comuna 13, para un periodo comprendido entre 1978 y 2016.
Y está claro que el pico, porque son 40 años, pero el pico de la desaparición forzada son los años 2002 y 2003, a partir del segundo semestre del 2002, el primer semestre del 2003 y el segundo semestre del 2003. Bien, ahí quisiera hacer un pequeño pare, porque es justamente en ese momento, por un lado, políticamente hablando, es la presidencia de Álvaro Uribe, el primer gobierno de Álvaro Uribe, y militarmente hablando se desarrolla la llamada Operación Orión, que es la toma de militar, por lo menos oficialmente era la toma militar ordenada por el gobierno de la Comuna 13, que en ese momento estaba bajo el dominio no solamente de grupos guerrilleros, sino también de grupos paramilitares y de narcotraficantes. ¿Es así o no? Para el año 2001, 2002, 2003, en la ciudad de Medellín se da un proceso de consolidación hegemónico del actor armado. Y ese actor armado es el bloque Cacique Nutibara. Y eso implica confrontación tanto con bandas, el Cacique Nutibara con bandas. Realmente el Cacique Nutibara tiene un núcleo duro, pero en otras es como un outsourcing de bandas. Genera una serie de relaciones con una cantidad de bandas preexistentes en Medellín. Y los únicos bloques de contradicción posibles en la ciudad de Medellín, además de la oficina de Envigado y sus bandas asociadas, eran dos. Eran el bloque Metro y las milicias populares. El último bastión, digamos, de milicias en la ciudad de Medellín, que es un proceso que se da desde 1989 y se crece mucho en los años 90, sobre todo entre el 93 y el año 97, 98 más o menos, hay muchas América Libre, Comandos Armados del Pueblo, las milicias de las FARC y el ELN. Eso era un poco en todas las comunas de Medellín, en la noroccidental, en la nororiental, en la centrooriental y en la centrooccidental. En la centrooccidental, que es la comuna de San Javier, la comuna 13, había un grupo fuerte de milicias y estaba el bloque Metro. Entonces lo que se da para el año 2001-2002, porque el 2002 hay que entenderlo como el proceso de consolidación del bloque Cacique Nutibara, que va a terminar con la bloque paramilitar. Del bloque paramilitar Cacique Nutibara, sí, bajo el mando de Don Berna, de Diego Fernando Murillo, que va a entrar, entre otras, en confrontación con los paramilitares que inicialmente se habían asentado en la ciudad de Medellín, que era el bloque Metro del llamado Doble Cero García Fernández, que terminan en una disputa final, y uno de los escenarios finales de esa disputa es en la Comuna 8, en la zona de la Sierra, que entre otras está en un muy buen documental que se llama La Sierra de Scott Dalton y Margarita Martínez. Bueno, pero volvamos a la Operación Orión, que es una operación oficial. Sí, lo que voy a señalar es que la Comuna 13 empezó a ser como uno de los grandes desafíos en términos de seguridad para la consolidación del Cacique Nutibara, porque no se plegaba al Cacique Nutibara. Ya había habido desde el año 2001 una presencia paramilitar con un bloque en la parte de abajo proveniente del Magdalena Medio, que era el José Luis Zuluaga, pero no habían logrado entrar. Y desde el año 2001, desde el año 2000, pero muy fuertemente desde el año 2001, venía una serie de incursiones y operaciones por parte de paramilitares, sobre todo provenientes de la zona noroccidental, Comuna 7 y otros, tratando de penetrar la zona de la Comuna 7 y la Comuna 13, porque las milicias estaban normalmente en la parte de la Comuna 7 y parte de la Comuna 13. Al final, en la fase previa a la Operación Orión, se retiran de la Comuna 7. Cuando usted dice milicias, estamos hablando de auxiliares de la guerrilla. Eran milicias que tenían autonomía. Los comandos armados del pueblo tenían bastante autonomía, que estaban cercanos al ELN. Había grupos del ELN y había unos grupos también de las FARC. Y en la parte de abajo había grupos milicianos de los paramilitares del José Luis Zuluaga. Entonces, ¿en qué momento se da la Operación Orión? Entonces, Operación Orión, nosotros, como lo estamos entendiendo en el marco del caso 08, en la Jurisdicción Especial para la Paz, cuando estamos hablando de Operación Orión, realmente estamos hablando de un conjunto de operaciones militares que se dan entre diciembre del año 2001 y mayo del 2003. ¿Por qué Orión? Porque la más sonora, que es la de octubre, desde 16 al 22 de octubre del 2002, y que tiene tres fases: Orión 1, Orión 2 y Orión 3. La Orión 3 es la última en marzo y Orión 2 es en noviembre del 2002. En marzo del 2003 es la última Orión. Pero hay una serie de operaciones que son Antorcha, Mariscal, Saturno, etcétera, que son las... Entonces, cuando hablamos de Operación Orión, en realidad lo que tenemos que entender es un periodo que está entre el año 2001
hasta el 2003, finales del 2003, nosotros lo tomamos como el 2003, que es el momento de desmovilización, entre comillas, del bloque Cacique Notibara, y digo entre comillas porque después quedan en la zona miembros del bloque Héroes de Granada, también de Don Berna, en donde se da el punto más álgido de la confrontación, que deriva en una serie altísima de homicidios, de asesinatos y de desplazamientos forzados, y sobre todo de desaparición forzada. Es ese periodo del año 2002 y el 2003 en donde realmente la desaparición forzada estalla, tiene un comportamiento absolutamente anómalo y sui generis. Y es que entre el segundo semestre del 2002 y el primer semestre del 2003 se dan más o menos unas 135 desapariciones, digo más o menos, porque es un universo de siempre... habitantes de las comunas, de sí, la Comuna 13. De 135 personas. La gravedad del asunto no solamente es, por supuesto, que el Estado no estaba dominando las laderas del propio Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, no estaba bajo el dominio del Estado, sino bajo el dominio de organizaciones armadas ilegales, sea de izquierda o derecha, sino que en la Operación Orión, supuestamente el Estado estaba presente para rescatar para el propio Estado esas comunas. No era para participar como si fuera otra banda criminal, ni con la quesencia de organizaciones como la de Don Berna, que eran paramilitares. Sí, así, ¿no? A ver, el desarrollo de operaciones es algo normal para la fuerza pública, incluida la Policía Nacional, que tuvo un papel relevante en el marco de estas operaciones. Nosotros no estamos investigando el desarrollo de las operaciones porque es parte de la potestad del ejercicio de la oferta de seguridad y la garantía de derechos fundamentales que tiene que hacer el Estado. Lo que estamos investigando es en el marco de qué operaciones, qué unidades o de qué manera se desarrollaron, si fue así, tal como lo establecen los informes de las madres víctimas y organizaciones de derechos humanos, y se confiesan en Justicia y Paz que hubo crímenes, entre ellos el de desaparición forzada. Pero con participación de militares, o sea, de agentes del Es lo Estado. que estamos averiguando precisamente en el marco del caso 08, Antioquia, subcaso Antioquia, que llamamos fase 1, que comprende el periodo 2001 a 2003 en la ciudad de Medellín. Bien, entonces ahora volvamos al presente. Todos estos años se ha estado buscando diferentes unidades, si se puede decir así, de la justicia ordinaria, diferentes investigaciones y diferentes procesos hasta llegar a ustedes en la JEP. La JEP asume el caso. Lleva desde 2000, me cuenta usted mismo, desde 2018, adelantando la investigación. Pero en diciembre pasado, o sea, estamos hablando de hace 3 o 4 semanas, en diciembre pasado se encuentran los primeros restos humanos. Es decir, se constata que sí puede haber muchísimos, pues una fosa común enorme y muchísimos cuerpos ahí. Bien, hubo varias razones para adelantar este trabajo de excavación, de búsqueda y excavación. Y hubo varios momentos. Aquí hubo un proceso muy, muy largo. He mencionado lo del Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, el Jardín Cementerio Universal. Yo tomé testimonios guiados en la zona, fui con testigos, me señalaron algunos puntos. En el año 2020 desarrollamos 9 excavaciones que fueron infructuosas. Tuvimos que volver a redefinir los polígonos. Se hizo una recopilación de material de aerofotografía, de material satelital. Material satelital es impresionante ya lo que existe, sobre todo a partir del año 2010. Antes del 2010 hay buen material, 2002, 2003. Antes es muy difícil, pero entre más temprano, evidentemente la calidad del satélite es menor, pero logramos reconstruir información y encontramos que había unas zonas no alteradas, que fue uno de los puntos en donde estaban marcados los polígonos que determinaba la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuál era el otro referente? El referente era los grupos armados enterraban gente ahí. Y el principal grupo señalado era el bloque Cacique Notibara. Aquí pues hay que ser claro. La regla general de las milicias, si hay casos de desaparición forzada de las milicias, sí los hay, pero son pocos. Y la regla general, por ejemplo, en el marco de Justicia y Paz, lo que se ha probado es que las milicias populares, los CAP, lo que hacían más era asesinar, más que desaparecer. Entonces, eso es un poco... Bueno, según la investigación, el procedimiento habría sido, por lo menos lo que indica hasta donde ustedes han llegado, el procedimiento habría sido capturas en la operación, bueno, no hablemos de la operación Orión, digamos en general en el conflicto armado todos estos años, capturas
de personas sospechosas o detenciones, se las llevaban y nunca volvían a aparecer, que es lo que denuncian las madres. Sí, lo que nosotros hablamos es de desapariciones forzadas, sí, pero podríamos si hablar de privaciones de libertad, pero hay algunos casos en donde hay señalamientos a miembros de fuerza pública, otros, digamos, de participación directa e inmediata en el hecho, pero hay otros casos en donde la participación inmediata y directa en el hecho es de los paramilitares. Ahora, eso no es tan sencillo de resolver. Y evidentemente son personas que el día tal del año 2002 o del año 2003 o fulano de tal fue llevado a cabo por hombres encapuchados o por 4 hombres montados en un carro, llevado a pie y subido a la escombrera. Ahora, era un rumor que lo subían a la escombrera. ¿Por qué lo subían a la escombrera? Y aquí viene una de las razones de la insistencia del tribunal en la búsqueda. Y es que hay información muy fidedigna de varios paramilitares, entre otras usted lo cita en una reciente columna, sobre una base paramilitar que estaba en la parte alta. Esa base paramilitar está georreferenciada, si nosotros tenemos las coordenadas, latitud, longitud, y estamos relativamente muy cerca del escenario. ¿Qué era lo que se decía en ese momento? Y era que los paramilitares subían a las personas a esa base, que es en la parte alta, una zona ya básicamente rural, o en términos de ya siendo rural, convirtiéndose en algo rural, allá las torturaban y las asesinaban y las enterraban. Y después venían siendo depositados escombros. Ahí es donde viene el tema de los escombros. Que es una forma de ocultamiento. Que es una forma ocultamiento de los cuerpos. Es una forma de ocultamiento. Entonces, eso se volvió el decir, y como no había cuerpos encontrados, pues entonces terminó siendo un poco un mito. Nosotros encontramos que era razonable, que había un número, lo primero que determinamos fue el número de víctimas de desaparición, individualizar víctimas de desaparición. La gente cree que es muy sencillo, es muy difícil tratar de encontrar. ¿Individualizarlos qué quiere decir? Identidad. Identificar quién es Carlos Pérez. Mira, por ejemplo, fecha de nacimiento, la gente dice, ¿dónde están los nombres y cédulas? Que es además una discusión absolutamente inmoral. Hay cosas como las que suceden de esta manera. El día 13 de marzo del año 2003, mi esposo, dice una señora, mi esposo estaba en la tienda y había otro señor en la tienda. Se los llevan a los dos y los desaparecen. Entonces, esa persona que es el esposo de esta señora tiene nombre e identidad completa. Y el otro señor no sabemos quién es, pero se lo llevaron. ¿Lo consignamos o no en la información? Es nuestro deber consignarlo y tratar de determinar quién es. ¿Quién era? Y ese es un punto de esclarecimiento y eso es muy frecuente en el conflicto. Eso pasa en Medellín y eso pasaba con la guerrilla. El día 15 de marzo del 2001, un frente de las FARC detiene en la zona de Ocaña a Sardinata un carro y baja 3 personas, Carlos Pérez y otras 2 personas. No se sabe quién eran y muchas veces nadie sabe quiénes eran. Y esas personas después aparecen asesinadas o no aparecen. Entonces ese registro se tiene que consignar y después más bien descartarlo, porque nosotros no podemos decir simplemente no pasó, sucedió. Tienen ustedes muchísimos testimonios, me imagino, de personas que fueron víctimas porque sus familiares directos desaparecieron. Ese es el punto de partida de Madres Caminando por la Verdad, y ese es el punto de partida del universo. La alcaldía de Medellín, desde antes que nosotros iniciáramos las medidas cautelares, es decir, para el año 2019, en la audiencia del año 2019, la alcaldía de Medellín y la Fiscalía de la Nación aceptan que tienen un universo de 113 víctimas para ese momento. ¿De qué? De desaparición forzada. Que se trataba de básicamente personas que estaban reclamando. Y bien, ¿cómo se liga en una investigación judicial seria como la de ustedes los casos de desaparición forzada con los restos humanos hallados? Bien, entonces hay que hacer una serie de inferencias, indicios. Bueno, entonces ahí hay una base paramilitar. Los relatos señalan que muchos de ellos habrían sido llevados por estos miembros de los grupos armados, torturados allá, asesinados e inhumados en el terreno. Matar a alguien en zona urbana tiene un costo. Es visible, hace ruido. En zona rural no. La tendencia es a que no aparezca el cuerpo. ¿Por qué? Porque un muerto hace ruido. Un desaparecido es un rumor. Un muerto es una evidencia. Entonces, cuando
digamos, la expresión que se utiliza un poco sería como calentar el parche. Para no calentar el parche, para no llamar la Decían atención. allá, sí. Sí, para no llamar la atención de las autoridades ni de la prensa, simplemente lo mejor es que los muertos no aparezcan. Un muerto en una vía pública es una foto, es un titular, es una presión que está pasando allá, Es otra así. vez otros muertos, y se hacen operaciones y entonces se desaparecen. Y Y entonces actuando con la absoluta crueldad con que actuaron esas personas, los paramilitares y todos los ilegales en esa zona, pues la escombrera era el sitio perfecto. Era un sitio perfecto. Porque quedaban restos encima de decenas y centenares de toneladas de escombros. claro, una de las preguntas que nosotros hemos formulado desde la audiencia del año julio del 2019 es ¿cómo se explica uno que una base paramilitar opere en la parte alta de la Comuna 13 durante más de un año? No tenemos la certeza de que haya sido más, pero hay indicadores de que la base se estableció antes de Operación Orión y permaneció luego de la desmovilización del cacique Nutibara con el bloqueo de Granada. Antes, durante y después. Sí, podría haber durado más de 2 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué una base paramilitar operó ahí con total impunidad? Y la total impunidad está clara, en que subiera la gente, la torturaban y la mataban. Esos son los relatos. Ahora, enterrar a alguien pues no tiene mucho sentido. Si estás en una zona, digamos, propicia para el desarrollo del crimen, pues la idea es enterrarlo. Entonces, lo que siempre supusimos, y los testimonios de paramilitares, entre otras Móvil 8 y demás, era que los llevaban unos cuantos metros y después los asesinaban y los inhumaban, los enterraban. Entonces eso nos da un perímetro de ciertos metros. Eso lo tomó la fiscalía, nosotros recuperamos ese material, partimos del polígono de fiscalía, se hicieron trabajos geológicos, se recuperó el testimonio de Villa Saldarriaga y de otros paramilitares, los testimonios de las víctimas, y determinamos el polígono con ciertas certezas y con ciertas incertidumbres. La certeza es que sabíamos que había un lugar de proximidad, las incertidumbres es la extensión. Puede ser que estemos muy extensos o puede ser lo contrario, que estemos muy acotados. Sí. Y por eso es que... Pero tuvieron éxito finalmente. Tuvimos éxito en el costado noroccidental del polígono. También, pero volvamos a los restos. Los restos no son cuerpos completos, entiendo yo. Son partes, osamentas humanas. Siempre hay un deterioro de las osamentas, pero tenemos restos óseos bastante significativos en términos de porcentaje en cuerpo. En algunos casos podemos llegar no son pequeños fragmentos, son grandes fragmentos. Sí. Es decir, tenemos huesos tan significativos como fémures, tibias, peronés, cráneos, cúbitos, radios. Sí, tenemos cráneos. Y eso implica que hay primero lo que se descarta es que Omerge nos asegura de que se trata de cuerpos humanos, que es la primera certeza que tuvimos. Cada vez que hay un hallazgo, lo primero que yo pregunto es, ¿estamos ¿son humanos seguros de que son restos humanos? Ahí no hay la menor duda. La segunda es de cuántas personas podríamos estar hablando. Nosotros estamos hablando de un número plural de hallazgos que están en hallazgos. Cuando digo hallazgos es que encontramos estructuras óseas. Estamos hablando de más de 30 estructuras óseas que corresponderían más o menos a 4 o 5 personas, mínimo 4. La certeza del quinto, eso implica exámenes forenses, pero estamos sobre eso. Y en algunos casos los restos óseos están bastante completos y hay elementos importantes. Es decir, de la ciencia forense, porque aquí vienen los médicos forenses, expertos en averiguar a quién pertenecieron esos restos óseos, tienen bastante material para llegar a la certeza de identidad de las personas que estarían ahí. Nosotros esperamos. Lo primero es que los cuerpos fueron encontrados en el suelo histórico. Cuando hablamos del suelo histórico es que nuestro punto de llegada era el 2004. Cuando digo el 2004 es que es la fecha límite, porque la escombrera se cerró poco tiempo después y empezaron a bajar enormemente los crímenes de desaparición forzada para finales del 2003. Y el periodo priorizado por parte de la magistratura es 2001, 2002 y 2003, porque es el pico, son más o menos 180 desapariciones forzadas de las que podríamos estar hablando. Entonces aparecieron los primeros restos la segunda ocasión en que encontraron otros restos, que fue recientemente, ahora en enero. ¿Es el mismo sitio? Son ¿Es la misma zona? Es la misma zona, pero no son el mismo sitio exactamente.
y estamos en el llamado suelo histórico, que es el del 2004, es decir, que los restos óseos serían de personas inhumadas ahí a más tardar en el 2004. Es decir, que la regla es que sean 2003, 2002 o 2001, es decir, de los años anteriores. Eso es importante porque es importante determinar si se sabe la identidad de una persona, se conoce por sus familiares sobrevivientes en qué momento desapareció y obviamente se va a poder determinar si desaparecieron durante la Operación Orión. Importante, no porque estemos fijados en un solo gobierno, ni porque seamos contrarios políticamente a ese gobierno, sino porque la Operación Orión era participación de los agentes del Estado, insisto, no eran solamente bandas ilegales que estaban en la escombrera, sino había participación del Estado, lo cual le confiere una responsabilidad ante el mundo. La ciencia forense ahorita nos permite, nosotros cumplimos básicamente 3 pasos. Pues una vez recuperado los restos óseos del lugar, se entra en cadena de custodia y se inician 3 procesos, que es el de antropología forense, que básicamente es ordenar las estructuras óseas y decir cuál es el estado, las posibilidades y básicamente cuántos individuos tenemos. Hay momentos en que llegamos a este es un individuo y tenemos la certeza de que hay un individuo, pero podemos tener en un hallazgo podemos tener varios individuos o en varios hallazgos podemos tener un individuo. Entonces, lo primero es la individualización. Eso es el de antropología forense. Luego viene odontología forense y al final viene una muestra que son casi simultáneas, no son totalmente sucesivas, aunque la primera organización de las estructuras óseas y la individualización, si es lo primero, se toman las muestras de ADN y las muestras de ADN depende del estado de las estructuras óseas. El estado de las estructuras óseas es bastante bueno, lo cual nos abre las puertas de que tendremos identificación, que es muy posible que tengamos identificación, porque hay huesos, por ejemplo, que no arrojan ADN. Y aquí tenemos estructuras óseas que son claves en que ustedes creen que puede haber ADN intacto. Sí, nosotros creemos que hay unas enormes posibilidades de que haya el perfilamiento genético, es decir, que tenemos un perfil genético. Este perfil genético es el de la persona, se contrasta, se compara con el de las donantes, que son básicamente el mejor donante es la madre, porque es el ser inequívoco donde hay relaciones, y si hay el match, ahí hay identificación plena. Por eso nosotros de manera paralela, desde el año 2020, venimos en la recolección de las muestras y el perfilamiento genético y la inclusión en las bases de datos del ADN de los familiares de las víctimas de desaparición. O sea, forzada. Es una investigación muy completa en todo caso. Sí. Bueno, sí. Pero entonces el alegato, alegato político ya del expresidente Uribe en el momento en que empezaron a aparecer las noticias sobre los hallazgos de restos en la escombrera y la obvia relación que se hace con la Operación Orión es que en ese sitio, en las comunas, había denuncias de desaparición y de fosas comunes desde años atrás. Pero más o menos la investigación ha determinado, como dice usted, que estos restos habrían sido depositados en la escombrera entre 2001 y 2004. Luego sí se puede precisar la fecha. Es una posibilidad que nos va a dar la pauta final, el punto final de la discusión es básicamente el perfil genético. Una vez el perfil genético, una vez lo logremos, identifiquemos la persona, ahí vamos a establecer es fulano de tal y sobre esa persona ya podemos acercarnos a ver los registros de desaparición. Y hay una historia. Y hay una historia, exactamente. Hay unas denuncias, hay unas historias, en algunos casos habrá procesos. Una ubicación geográfica, una ubicación temporal, etc. Nosotros no nos anticipamos, sino esperemos que se haga la identificación y una vez se tenga la identificación, sabemos, ya nos devolvemos otra vez a las circunstancias. Le voy a hacer una pregunta que probablemente usted no me va a querer contestar, pero en todo caso me corresponde hacerla. Usted como director de la investigación judicial, de estos hallazgos de la escombrera es una cosa tan escalofriante, en donde puede haber tantísima responsabilidad estatal e incluso llegar a altos niveles de responsabilidad, más política podría ser que propiamente criminal o penal. ¿Se siente intimidado por la magnitud del poder político que tiene al frente que podría estar en su contra? ¿O la JEP se siente intimidada? En mi caso no, para nada, absolutamente.
no me he detenido en estos 5 años, no me voy a detener. Y hay una certeza que yo la expreso y en eso tengo el total respaldo y la vocería unificada del magistrado Alejandro Ramelli. Vamos a buscar presidente. Todos, sí, el actual presidente de la JEP. Vamos a buscar hasta donde tengamos que buscar en la escombrera. En todo caso, la JEP tiene que tener una cierta connivencia, de todas maneras, convivencia pues con los otros estamentos estatales. ¿Cómo manejan ustedes ese tipo de relaciones? Por ejemplo, en este caso ha sido muy evidente el choque de un sector político más relacionado con el expresidente Uribe, con los hallazgos, casi como exigiendo que no se siga buscando, como exigiendo que les quiten cualquier tipo de responsabilidad o de culpa a priori. A mí me toca hablar desde la institucionalidad. Decimos como institucionalidad estamos funcionando. El sistema integral creado en el marco del acuerdo de paz está funcionando, la unidad de búsqueda y la jurisdicción. Estamos de la mano de la Fiscalía General de la Nación. Tenemos una muy buena relación, muy fluida con la fiscal y con los fiscales competentes que han estado de alguna manera involucrados en el caso, que tienen competencia. Tenemos muy buen trabajo con el Instituto Nacional de Medicina Legal. Y debo decir que la alcaldía de Medellín, tanto el actual como el anterior alcalde, se les han dado órdenes en el marco de las medidas cautelares y las han cumplido de manera debida y yo creo que hasta diligente. Y en esa medida, en términos de institucionalidad, vamos al unísono. Y yo creo que lo que hay que hacer es transmitir que para que haya de todos modos una ciudadanía que se reconforte y que gane confianza cívica, debe haber un actuar de las instituciones inequívoco, decidido y sin ruido y serio, que es lo que hemos tratado de hacer. De acuerdo. Siquiera menciona usted al alcalde de Medellín, porque justamente en estos días ha habido bastante controversia con una orden que él dio. Pero primero déjeme preguntarle, cuando usted dice que la JEP le ha dado órdenes a los alcaldes recientes de Medellín, quiere decir que son órdenes que ellos tienen que cumplir, no es optativo, ¿sí? Sí, en el marco de sí, claro. Son órdenes judiciales. Son órdenes judiciales que se tienen que cumplir. Que se tienen que cumplir. Luego no es voluntario que ellos colaboren o no colaboren, sino que tienen que poner a disposición lo que ustedes pidan. Ahora, de todos modos, hay formas de cumplir las órdenes. Hay quienes dan largas o hacen circunloquios, etcétera, para tratar de cumplir las órdenes. Y aquí debo decir que no hemos tenido ese inconveniente. Bueno, entonces me parece, le pregunto porque el alcalde actual de Medellín, que ya lo había sido en el pasado, entre otras cosas, cuando habría que haber empezado intensamente, seriamente la búsqueda de las personas desaparecidas o de los restos en la escombrera, tuvo en estos días, dio una orden, su alcaldía, puede que él directamente no, pero su alcaldía borró un mensaje enorme que pusieron en un mural público en Barranquilla, personas relacionadas con las organizaciones civiles que han estado denunciando, en donde un letrero muy grande, el que se leía desde muy lejos, las cuchas tenían razón, las cuchas, por decirle a las madres de los desaparecidos que han venido denunciando y a las que les decían hasta locas. Ahí había pues imágenes, retratos de algunos de los desaparecidos, retratos de algunas de las madres e incluso uno del expresidente Uribe. Lo mandó borrar y esto ha generado una gran conmoción. ¿Qué piensa usted de borrar ese tipo de mensajes? Yo lo que pienso es que una vez haya verdad judicial hay cosas que comienzan a ser un poco incontrovertibles. Hay algo que se debe evitar en las discusiones públicas y que digamos debería tratar porque la memoria siempre es un escenario de debate político y es el negacionismo. El negacionismo implica que hay ciertas cosas ciertas versiones del pasado que se consideran tan válidas como otras. Yo creo que lo que nos corresponde a nosotros como magistrados y como jueces es establecer una verdad judicial. Y en términos a partir de una verdad judicial, lo que sucede es que un poco las discusiones tienen que irse acotando y ojalá cerrando. No digo cerrando porque nosotros no somos los dueños de la memoria, pero por lo menos acotando. Y es decir, aquí nadie puede controvertir que hicimos unos hallazgos, aquí nadie puede controvertir que la escombrera fue un lugar de inhumación ilegal de cuerpos, que esas son víctimas de desaparición forzada. No hay ninguna duda, no puede caber la menor duda de que son víctimas de desaparición forzada porque no hay ningún otro tipo de lógica para ese enterramiento. Y empiezan a quedar una serie de... bueno, lo otro que queda cierto es que las madres tenían razón en la medida en que la escombrera era eso que ellas decían.
La relación con actores ilegales, el periodo en donde ello sucedió, es parte de lo que nosotros tenemos que tener que cantar. Pero aquí hay una serie de cosas. Es que en la comuna centro-occidental, en la comuna 13 de Medellín, se estaba desapareciendo a personas un poco a los ojos de toda la comunidad. Y el tema de memoria siempre va a salir de alguna manera el debate. Yo creo que todavía es temprano para que nosotros como sección entremos en ese debate. Lo hemos asumido en otros casos, pero eso dependerá un poco también de la dimensión del hallazgo. En el marco de las medidas cautelares, nosotros decretamos un primer trabajo de memoria por parte de la Gobernación de Antioquia con las madres. Esa es una orden ya dada y se ha venido trabajando. ¿Por qué? Porque las madres han venido insistiendo en que se memorialice, se convierta en un lugar de memoria, una zona de la escombrera, es decir, un sector en donde que se dé cuenta de lo que allí sucedió. Ahora que se han dado los hallazgos, ese debate toma evidentemente otro matiz, y es que lo que antes era un decir, ahora es una constatación fáctica. Es decir, que ahora hay prueba. Ahora la memorialización será mucho más. ¿A qué corresponde? No sabemos. ¿Cuántos cuerpos vamos a hallar? No sé. Yo creo que es posible que hallemos muchos más, porque yo creo que es un poco la intuición de dónde estamos, y creo que estamos. Pero en todo caso hay indicios fuertes sobre a dónde van las conclusiones. Hay indicios ya. Pues lo primero es que allí se mataba, allí se enterraba y posiblemente allí se torturaba, como se decía, que es lo que tenemos que esperar en términos del examen forense, de qué les pasó a las personas antes de morir. Una última pregunta, magistrado. En esta investigación en concreto, o sea, la de la escombrera, ¿ustedes tienen la función o no, o esto es en otros casos, la función de imputar, si llegara el caso de imputarle cargos o posibilidad de acusar, por decirlo en términos penales, de acusar a los altos mandos militares y policiales que dirigieron este tipo de operaciones? En el caso de la escombrera de medidas cautelares, no. Yo coordino esas medidas cautelares, pero yo también estoy con el magistrado Oscar Parra en el caso 08, que es la posible relación con grupos paramilitares, en el subcaso Antioquia fase 1, que cubre la comuna 13. Ahí soy magistrado instructor, y ahí con el magistrado Oscar Parra y los otros magistrados de la sala tenemos la función de imputar a quienes consideremos que tienen responsabilidades sobre los hechos que determinemos. Esta investigación está avanzando. Llevamos más o menos unas 22 diligencias de versión, llevamos testimonios, se ha recopilado el material, vamos avanzando fuertemente, y este año esperamos dar resultados en relación con ese subcaso Antioquia fase 1. Es uno de los casos en los que está siendo procesado el general Mario Montoya. Mario Montoya fue citado a versión en el caso de subcaso Antioquia, macro caso 8, sí. Muchas y gracias. Leonardo Gallego. Y el general de la policía, el director de la policía en Antioquia, que también codirigió la operación. Esos dos generales están citados a versión para establecer la posible participación, responsabilidad, conocimiento o cierto de temas que tengan sobre las operaciones relacionadas y los hechos de la Comuna 13. Que se sepa la verdad es lo que le interesa a Colombia, porque así se sanan las heridas, pienso. Eso es lo que esperamos. Y una última acotación que yo quisiera hacer es, ojalá uno no sabe nunca quién ve este tipo ni quién escucha este tipo de podcast, y es si alguien sabe, porque ya nos ha pasado anteriormente, sí. Alguien participó, conoció de inhumación de personas desaparecidas, en este caso específico de la escombrera, que se acerque y no lo diga. Y lo digo porque ya nos ha pasado y ha sido... muy bien, me parece. Ha sido fructífero. Y hay gente que se quita un peso de encima con eso. Es una oportunidad. Yo digo, la verdad va a salir o va a salir. Soltar la verdad también alivia. Sí, exactamente. Y simplemente es una forma de un poco de hacer los tiempos más cortos, porque creo que vamos a llegar. Nos hemos demorado mucho. Si alguien quisiera comunicarse con ustedes porque tiene conocimiento de hechos, ¿a dónde tiene que dirigirse? Hay un correo institucional de la JEP en la página. Usted me lo da, por favor, y nosotros lo ponemos en pantalla. Bien. Muchísimas gracias, magistrado. Cecilia, muy muchas amable. gracias. En la Raya con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.